Hola, muy buenas y bienvenidos a desarrolloweb.com y Escuela IT. En este vídeo voy a comenzar a explicar acerca de Lead Element, que es una de las nuevas herramientas que nos ofrece el equipo de Polymer para el desarrollo de Web Components. Ya sabéis, Web Components, el estándar JavaScript, que está disponible ya en los navegadores para poder desarrollar elementos personalizados con los cuales enriquecer el HTML y llegar a cualquier punto donde tú te propongas. Bueno, pues Lead Element es una clase base. Clase me refiero a programación orientada a objetos, una clase base de la cual tú vas a extender para crear tus web components. Ya sabéis que los web components, el estándar, se desarrollan a partir de clases de programación orientada a objetos. Pues bueno, simplemente Lead Element es una clase base con la cual tú extiendes para poder crear los web components. Y pues por supuesto, al extender a través de esta clase base, lo que obtienes son una serie de ventajas que te ofrece un desarrollo pues más rápido, optimizado y pues por supuesto más sencillo para poder incorporar dentro de lo que es el estándar algunas de las ventajas, que básicamente es el sistema de binding, en el cual tú tienes propiedades del componente y esas propiedades del componente están enlazadas directamente con el template. Si se actualizan las propiedades del componente, se actualiza automáticamente el template. Y lo bueno es que esto lo hace de una manera muy rápida. Lead Element está basado en otra librería del equipo de Polymer también que se llama Lead HTML. Lead HTML es lo que hace generar esos templates y Lead Element lo mete dentro del contexto de los web components, lo asocia con las propiedades del componente, etc. Y esto es muy rápido. De hecho, según las comparativas que leí hace tiempo, pues era inclusive más rápido que otras librerías que siempre pues han tenido bastante éxito por su rapidez, como el caso del Virtual DOM, que utiliza React para poder hacer esa conexión entre lo que son las propiedades y los elementos. Digamos que actualiza muy rápido gracias a que Lead HTML sabe específicamente dónde están los huecos donde tú colocas tus propiedades. Entonces no tiene que actualizar el template entero, sino que directamente actualiza allí donde sabe que están los huecos. Y es, digo, incluso más rápido que otras librerías React que implementan algo que era bastante novedoso en su momento, que era el Virtual DOM. Bueno, no me quiero meter más en estos detalles técnicos, lo que es una clase base para el desarrollo de Web Components. Entonces lo que vamos a hacer es utilizarla ahora mismo para poder desarrollar nuestro primer componente con Lead Element y así conocemos todo el flujo de desarrollo con Lead Element y lo podemos empezar a utilizar en nuestros sitios web. Así que vamos a comenzar con la creación de nuestro proyecto en el cual vamos a albergar distintos ejemplos de Lead Element que vamos a ir realizando en vídeo para que podáis conocer más de cerca esta base o clase base para el desarrollo de Web Components. Bien, como veis tengo aquí una carpeta que se llama Videos Lead Element en la cual actualmente no hay ningún archivo. Bien, para empezar con Lead Element, pues bueno, tengo que instalar la dependencia y para poder, la propia librería, el propio código de Lead Element. Bien, para poder hacer esto necesito hacer un npm init con el cual pues voy a poder realizar pues lo que es la configuración de este proyecto con npm. Bien, le digo todo que ok y esto lo que me ha creado es una carpeta que se llama, un documento que se llama package.json donde van a estar especificadas cuáles son las dependencias del proyecto. Ahora hacemos un npm install y a continuación le decimos la librería que queremos instalar, que no es otra que el Lead Element. Bien, esto lo que hace es descargarnos Lead Element y a su vez, pues por supuesto, todas las dependencias que necesita Lead Element para funcionar. Ahora tenemos una carpeta en la cual podemos encontrar node modules y en ese node modules están Lead Element y todas las dependencias de Lead Element para poder funcionar. El siguiente paso que vamos a hacer en este sencillo proyecto con Lead Element creado desde cero, como estáis viendo, es generar un archivo en el cual voy a colocar yo mi primer componente. Vamos a crear una carpeta que se llama src. Bueno, y desde aquí ahora voy a abrir el editor para seguir trabajando ya dentro del contexto del editor, que es bastante más cómodo. Ahora ya, dentro de la carpeta src, voy a crear el primer archivo de mi componente. Le vamos a llamar
myElement, bueno, como queráis, ¿no? Pero simplemente tiene que tener un guión, ahora lo explico. Como veis, el archivo se llama myelement.js. ¿Por qué este nombre de archivo? Bueno, por dos motivos. Primero, javascript.js porque es un archivo JavaScript. Todos los web components se escriben dentro de archivos JavaScript. Y luego myElement, pues eso de nombre podría haberle dado cualquier otro nombre. Lo importante es que tenga un guión separando, pues bueno, dos palabras. Esto es importante porque el estándar de Web Components te obliga a que todos los componentes personalizados que registres tú tengan cualquier cosa con dos palabras separadas por un, o dos o más palabras separadas por un guión. Es importante que tenga el guión porque si no, no entraría dentro del estándar y no te funcionaría. Entonces, myElement sería un buen nombre para comenzar con este primer elemento de prueba. Y eso sí, pues generalmente los componentes tú los vas a desarrollar, como decía, en archivos JavaScript y el propio componente se llamará al igual que el nombre del archivo JavaScript. Bueno, esto no es obligado, pero lo lógico es que tú lo hagas así para que tú ordenes tu código y sepas qué componente tienes en cada archivo o qué archivo te alberga cada componente. Bien, entonces aquí voy a colocar ahora el código base para crear nuestro primer componente. Este es el código más sencillo del mundo con el cual vamos a empezar con LeetElement. Fijémonos que tiene, pues como estáis viendo, un primer import. Esto es un import de ES6. ¿Qué quiere decir este import? Pues que te está importando código que está dentro de otros lugares. Fijaros que los imports se realizan a partir del nombre del paquete que estamos importando, en este caso que estamos importando una librería cargada a través de Node Modules, a través de npm. Entonces indicamos el nombre de la librería, o en este caso de la clase que estamos, o del paquete que estamos importando. Y luego a continuación aquí indicamos dentro de este paquete cuáles son los dos requires, o sea, los dos requisitos, las dos cosas que estamos importando en sí. LeetElement es una clase base para el desarrollo de Web Components y HTML es una especie de función que te sirve para generar los templates. HTML es algo que te viene a través de LeetHTML y LeetElement, pues el propio LeetElement. Bueno, con estas dos cosas yo puedo desarrollar componentes de una manera muy sencilla, muy rápida y con muchas utilidades, como os podía decir antes. Ocupa esto 27K y pues bueno, cuando se transfiere, como decía antes, a través de la red, pues tan solo 6K de peso. Bueno, ya dentro de lo que es la implementación de mi primer componente, tengo esta clase de ES6. Clase de ES6 porque todos los componentes, como decía, tienen que definirse dentro de una clase de ES6. Este export realmente estoy exportando hacia fuera la clase, pero realmente no me haría ni falta. Bien, en principio porque realmente la clase la utilizo en este módulo y luego ya no hace falta que nadie la conozca por fuera. En principio, pues simplemente definimos una clase, como estáis viendo, luego le asigno un nombre a la clase, cualquier nombre que queráis, aunque lo suyo es que utilicéis el mismo nombre que estáis poniendo para el componente, pero con camel case de esta manera, ¿no? Inclusive con la primera en mayúscula, porque los nombres de las clases, pues por convención, en programación orientada a objetos, siempre le ponemos la primera letra en mayúscula. Entonces le llamamos myElement, que es muy parecido, como veis, esto es el nombre del componente. Y luego extendemos del LeetElement, que es el import que estamos realizando aquí. Esto es lo que nos da toda la capacidad de utilizar un montón de cosas que nos ofrece encima del estándar de los Web Components. Y luego tenemos el método render. Tenemos varios métodos que podemos implementar dentro de un componente LeetElement. El más básico y el inicial que vamos a ver en este vídeo es el método render. Este método render lo que dice es cómo se debe representar un componente cuando se utilice en un navegador. Tú utilices un componente y el render dice qué es lo que se va a hacer al mostrar este componente. Bueno, de momento estáis viendo que simplemente le estoy diciendo soy myElement. Estoy devolviendo un poco de HTML en el cual pues simplemente tengo un párrafo y en el párrafo pues coloco un texto pues simplemente de prueba. Importante es que veamos este HTML que tenemos aquí escrito. ¿De acuerdo? Este HTML es como si fuese una función que recibe por parámetro
lo que es la cadena de nuestro template. Y lo que se hace luego, el interpolará los nombres de las propiedades y las irá colocando dentro. Aunque ahora de momento no tenemos ninguna propiedad, solo tenemos un texto plano, un literal de cadena. Bien, veis que inicia y cierra la cadena con este símbolo que es como un acento. Y esto es un código de JavaScript bastante habitual de JavaScript ES6, que es para encerrar los que se llaman los template strings. Y HTML en sí es lo que se llama un tagged template string literal, que me sirve para, pues bueno, es una cosa del estándar de JavaScript que me sirve para eso, para crear templates a través de cadenas. O sea que, como estáis viendo, la mayor parte de las cosas que haces o en la que se apoya LeetElement para funcionar vienen del propio JavaScript ES6. Tenemos las clases y luego también tenemos los tagged template string literals para poder crear lo que son los templates. Y básicamente este HTML es como una especie de función que recibe este template string por parámetro y lo que hace es interpolar las propiedades que de momento no tenemos ninguna. Bien, luego tenemos customelements.define, esto forma parte del estándar de los web components y sirve para registrar un nuevo componente web, un nuevo elemento personalizado. Y tiene dos parámetros. El primero es el nombre del elemento personalizado que estamos creando, que como dije tiene que tener siempre un guioncito, y luego el nombre de la clase que lo implementa, que le acabamos de definir aquí arriba. Con esto ya tengo creado mi primer componente y ya lo podría poner en marcha para ver si está funcionando o no. Para ponerlo en marcha voy a crear un nuevo archivo por aquí y le voy a llamar index.html. Este index.html será el que tenga el código de mi página web, que bueno, podría ser todo lo complicada que quisierais, una página web normal, ¿no? Un archivo de una página web de toda la vida, en el cual pues tendremos que hacer el import de los componentes que estamos utilizando. Bueno, como es una página web, podría titular aquí cualquier cosa, bienvenidos. Y a continuación, pues podremos tener todo el cuerpo que necesitemos en esta página web. En algún momento querrás utilizar el componente que acabamos de desarrollar. El componente en sí se llama MyElement y lo tenemos que utilizar a través de su mismo nombre. Obviamente, el navegador no sabe lo que es MyElement. Nadie le ha dicho qué es esto de aquí. Entonces lo que tendremos que hacer es importar el script que acabamos de realizar, que tenemos en src/MyElement. Así que hacemos aquí un script. Y como veis, estoy importando, o bueno, estoy trayéndome el código de myelement.js que se encarga de realizar ese registro del custom element. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos realizado todo lo necesario para que esto pueda mostrarse en funcionamiento. Bien. Ahora vamos a ver cómo este primer componente se muestra cuando abro el navegador, abro la página con el navegador. Vamos a ver si nos funciona o no nos funciona, si lo hemos hecho todo bien a la primera. Ahora, bien, para que digamos que los componentes funcionen, necesito un servidor de desarrollo. El servidor de desarrollo podría ser cualquier servidor que tengáis en internet. Lo que pasa es que tiene una particularidad específica que nos hace falta, por la cual nos hace falta utilizar un servidor de desarrollo especial, que es el que nos ofrece Polymer con el Polymer CLI. Bien, pero ¿cuál es esa característica importante? Que esto está haciendo un import por el nombre de un paquete. Este paquete lo conoce npm, pero no lo conoce el navegador. Para el navegador no sabe lo que es LeetElement. El estándar de los imports de JavaScript hace que cuando tú importas algo utilices el nombre de la ruta donde tienes aquel import, que en este caso sería node modules y luego LeetElement. ¿Vale? Y dentro de LeetElement, pues el LeetElement.js, que será el lugar donde esté
probablemente donde esté las definiciones de esta y esta propiedad. Bien, en cualquier caso, no estamos importando con el nombre de la ruta como nos exige el estándar de JavaScript. Así que tenemos que utilizar algún servidor de desarrollo que sea capaz de cambiar este nombre del paquete por un nombre de ruta. Y para eso tenemos que utilizar, o estamos obligados a utilizar a un servidor de desarrollo especial que sea capaz de hacer esa conversión. ¿Cómo utilizamos esto? Pues lo utilizamos a través del Polymer CLI. Vamos a abrir aquí, bueno, podéis utilizar el terminal que tengo aquí abierto. Entonces, ¿cómo instalo el Polymer CLI? Pues tendríamos que hacer un npm install -g para hacerlo global y hacemos polymer-cli. Con esto instalamos el Polymer CLI, que es una serie de herramientas que nos sirven para trabajar con proyectos de Polymer. Bien, estas herramientas incluyen, como decía, un servidor de desarrollo que yo lo puedo lanzar con el comando Polymer serve, que lógicamente tienes que tener primero instaladas las Polymer CLI para poder lanzar el comando Polymer serve. Con este comando lo que hace, ojo, lo tienes que lanzar desde la ruta donde está tu proyecto, ¿de acuerdo? Y lo que hace es lanza el servidor de desarrollo para que yo pueda poner en marcha mi proyecto. Como tenemos un index.html, al acceder a la propia ruta que nos ofrecen por aquí, pues me estará mostrando el componente. Bien, el navegador es este de aquí. Me dice bienvenidos a Lit Element, pero no me muestra el componente. Eso es que hemos cometido algún errorcillo por ahí al escribir el código. Y por aquí nos dice que un expected token en la línea 1, una llave por ahí que me debo haber dejado mal o lo que sea. Sin embargo, yo estoy viendo todo normal este código, entonces me temo que lo que me he olvidado aquí es decirle que justamente lo que quiero importar es un módulo. Type es igual a module. Bien, con esto del módulo lo que estoy diciendo es que, bueno, el archivo JS que estoy importando es un módulo y eso me daba la habilidad de que yo haga imports, porque creo que es este detalle que si no lo haces, pues no te deja utilizar la sentencia import. Y bueno, se lía, ¿no? El navegador se lía si no le dices que es un módulo. Pero estamos viendo ya que ahí tenemos soy my element, que es justamente lo que teníamos aquí en este template. Y estoy perfectamente funcionando. Lo actualizamos simplemente un momento para que lo veáis cómo el elemento se actualiza perfectamente. El template de un componente puede ser todo lo complejo que queramos. Y pues en este caso solo tengo un párrafo, pero podría, ¿por qué no?, tener inclusive un titular en el cual le diga aquí, pues, ejemplo y /h2. Bien, así tenemos un template un poquito más complejo. Inclusive podría tener estilos. Y dentro de los estilos CSS, pues podríamos, por ejemplo, ponerle un color a nuestros elementos. Simplemente para que veamos una prueba y cómo el estilo funciona perfectamente. Estos estilos están encapsulados, que quiere decir que no salen para fuera del componente. Y ojo, tampoco los estilos de otros desde fuera me afectan dentro del componente. Algunos sí. Por ejemplo, el estilo de una fuente que yo tenga aquí definido el index sí que me afecta al componente, porque bueno, al final el CSS tiene una herencia y hay algunos estilos, como por ejemplo el color, que se heredan en los elementos que tienes por debajo. Bueno, en cualquier caso, no me voy a entretener con esto para dejar un poco el vídeo un poco más reducido. Lo que sí que quería mostraros es cómo trabajar con propiedades del componente. Las propiedades del componente me sirven para guardar los datos, el estado del componente. Y esos datos pues pueden ser de cualquier tipo que podamos tener. Vamos a hacer una primera propiedad en la cual voy a guardar un
número, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a crear un objeto de propiedades. Las propiedades en LitElement se construyen de esta manera, con un getter estático en el cual le indico cuáles son, en connotación de objeto, cuáles son las propiedades que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una propiedad que se llama clicks, en el cual le voy a decir que es de type number. Bien, cualquier propiedad le tienes que decir el tipo de la propiedad, y esto es útil porque luego a la hora de sincronizar los atributos de la etiqueta con las propiedades, pues te hace un casting para que tenga el tipo correcto. Ya hablaremos más de esto en adelante, pero sí que es importante que le pongamos un type number, string, siempre con ¿veis? La primera mayúscula. Una vez que tenemos una propiedad, si la quisiera inicializar, tengo que hacerlo a través del constructor. Así que vamos con ello también. Ver, tenemos aquí el ciclo de vida de los constructores, y dentro de mi constructor podría hacer cualquier tipo de acciones de inicialización de cada uno de los componentes que se creen a través de este custom element. Bien, importante dentro de los constructores colocar la llamada a super, que nos ofrece una llamada a lo que sería el constructor de la clase padre, porque si no haces esto las cosas empezarán a fallar, porque no estaremos llamando al constructor de la clase padre, que en este caso es LitElement, es la clase que estamos extendiendo, y pues no se inicializará lo que son los mecanismos que esta librería nos ofrece. Dentro de lo que es el constructor voy a hacer la inicialización de la propiedad de los clics. Para eso utilizamos this.clicks, como cualquier otra propiedad de programación orientada a objetos, y le indico aquí el valor con el cual quiero inicializar. Le voy a decir 0. De momento inicializamos a 0 los clics. Bien, si yo quisiera mostrar esa propiedad dentro de un componente, ¿cómo lo hago? Pues vamos a colocar aquí un párrafo nuevo en el cual le voy a decir llevo, y aquí le voy a poner el número de clics que estamos queriendo colocar. Pues bueno, las propiedades se colocan como cualquier propiedad o cualquier variable que quieras embutir dentro de un template string. Esto es JavaScript estándar. Ya sabéis que Polymer, en este caso LitElement, se apoya al máximo en todo lo que te ofrece la plataforma, Use the Platform, y lo que hace es que utilizamos las construcciones del propio template string para interpolar lo que son propiedades, en este caso del componente. Y aquí colocamos this.clicks, haciendo referencia a la propiedad clicks del componente, que en este caso tendrá un 0. Y aquí podemos poner llevo 0 clics. Y aquí un /p para cerrar ese párrafo. Si lo hemos hecho bien, ahora al actualizar nuestro componente dice que lleva 0 clics. Obviamente, si yo hubiese inicializado a 10, pues nos diría que lleva 10 clics. Ahora lo que voy a hacer es un botoncito en el cual voy a colocar aquí un texto de momento, clic aquí y /button. De momento un texto para decir que hagas clic, y cuando yo haga clic sobre este botón, lo que quiero es incrementar en 1 la variable de clics. Entonces veremos que lo que es el template se incrementa automáticamente, o se modifica, quiero decir, automáticamente al modificar la propiedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a poner aquí un evento. Los eventos se declaran de manera declarativa en los templates a través de una sintaxis especial, que es la sintaxis de la arroba. Y le decimos después el nombre del evento que estoy definiendo, que es un evento click. El evento click estándar de JavaScript. Y luego dentro de lo que sería el valor, le coloco el nombre del método que tiene que asociarse como manejador de evento del evento click.
Bien, pues le coloco el nombre del evento también con esa sintaxis que hemos visto antes que utiliza los template strings de JavaScript y en la cual le vamos a decir aquí this.incrementar. Este this.incrementar lo que hace referencia es un método que tiene que estar dentro del componente. Por supuesto, lo voy a tener que crear. Vamos a crear aquí un método incrementar y este método lo único que va a hacer es a this.clicks le va a asignar o le va a incrementar 1 con el punto. De esta manera, lo que estoy haciendo es simplemente que cada vez que invoque al método incrementar, que se invocará, por cierto, cuando haga clic sobre este botón, se incrementará en 1 la propiedad de clics y eso hará que automáticamente mi template se actualice gracias a que tengo este binding en el cual estoy volcando aquí el contenido de la propiedad clics. Esto, si ha ido todo bien, vamos a actualizar, si ha ido todo bien, al pulsar clic me irá incrementando en 1 este template, esta propiedad y por lo tanto, como digo, el template. Bueno, como habéis comprobado, en pocos minutos hemos podido comenzar a realizar nuestro primer componente con LeetElement. Y hemos podido también aprender diversas de las características y de las herramientas más sencillas que podemos encontrar dentro de lo que es LeetElement para poder desarrollar componentes, Custom Elements del estándar de Web Components. Hemos visto cómo el método render nos permite interpolar variables o propiedades, mejor dicho, que tengamos en el componente y cómo esas propiedades, cuando cambian sus valores, hacen que el template automáticamente también se actualice dentro del navegador. Es bastante utilidad lo que esto nos ofrece y por muy poco peso, en mi modo de ver, la librería pesa muy poco y además también es rapidísima, tiene un altísimo rendimiento, mucho más que frameworks pues como React y por supuesto Angular o Vue. Entonces creo que es un buen motivo, un buen momento para comenzar a utilizar Web Components estándar, que sabéis que los podéis utilizar luego en cualquier tipo de proyecto, inclusive si estáis trabajando con Angular o con React o lo que sea, si desarrolláis vuestros componentes con LeetElement, son perfectamente interoperables con los otros componentes que tengáis de aplicación y tiene la ventaja de que lo podréis utilizar esos componentes independientemente del framework o de la librería. Si mañana cambiáis cualquier arquitectura dentro de vuestra aplicación, vais a poder seguir utilizando componentes de Web Components porque son componentes estándar, JavaScript estándar que funciona en cualquier contexto donde podáis necesitarlo. Así que bueno, más adelante veremos otros detalles importantes del LeetElement y seguiremos aprendiendo cómo integrar todo esto en un proyecto, pues como no, un poquito más complejo con las herramientas de Polymer y con las herramientas, por ejemplo, como Webpack, que también te sirve para hacer la producción de los bundles para poder utilizar este código y estos componentes en cualquier lugar donde lo necesites. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de dar el botoncito de me gusta, que a vosotros os cuesta bien poco y a mí me hace bastante feliz. Así que un abrazo y hasta luego.